Saludo a la Iglesia de Dios de la Profecía en Bolivia, de manera especial al Ministerio de Damas que está celebrando una convención donde lo estamos haciendo de forma virtual. Para mí es un placer ser parte de esta convención. Saludos hermanas, delegaciones de todos los departamentos. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza a la cual me han invitado a compartir con el tema La Iglesia llamada a hacer su voluntad. Quiero basar como texto inicial esta explicación de la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, verso 16 al 20, dice la palabra del Señor. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y quiero hacer hincapié en esta porción. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A este pasaje le llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión que posiblemente en este último tiempo, décadas, posiblemente 20 años, se ha ido dejando poco a poco y se ha convertido en la gran omisión. Se le ha quitado la C de la convicción, se le ha quitado la C de la consagración, la C del compromiso que debería existir en esto que es la gran comisión. La iglesia está llamada a hacer su voluntad. La pregunta obvia es: ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia hoy? ¿Ha cambiado desde la iglesia primera? Es la voluntad de Dios que en algún momento en el futuro estemos todos juntos con Él. Eso lo sabemos. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia en este tiempo? A lo largo de las edades ha sido el deseo del corazón de hombres y mujeres devotos conocer y seguir la voluntad de Dios cada día. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad. Salmo 143, 10. Estoy seguro que todos nosotros que somos de la iglesia, todos aquellos que hemos nacido de nuevo, queremos hacer la voluntad de Dios. Como iglesia sabemos que somos llamados a hacer su voluntad. El tema es: ¿cuál es su voluntad? Para esto, primero entendamos que somos el cuerpo de Cristo. Somos la continuación de algo que inició con Cristo. Cristo es cabeza de la iglesia. Así que si Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, obviamente debemos hacer lo que la cabeza hace o hizo en la iglesia primitiva. Jesucristo vino a establecer su iglesia y vino a hacer dos cosas importantes. Uno en vida y otra en muerte. En vida vino a ser discípulos. Según San Juan 17, dice: he terminado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era esa obra? Esa obra era hacer discípulos. En San Juan 17 encontramos la oración del discipulador. Prácticamente es un informe que Jesús está dando a su Padre por la misión que había cumplido en vida. Ahora, la misión en muerte fue redimir al hombre, salvar a la raza humana, cargar en su cuerpo todos los pecados del mundo, todo el pecado en sí, y vencer a Satanás. Así que en Cristo se cumple la palabra y en Cristo somos libres todos del pecado. Todo aquel que en Él cree es libre del pecado. En su muerte somos todos redimidos. Pero en vida, repito, en vida,
Él vino a ser discípulos. Él vino a conectar, Él vino a reconciliar al Padre con el hombre, al Creador con su creación. Por eso entendemos que cuando hablamos de la iglesia como cuerpo de Cristo, tiene un propósito de misión integral. Hay un gran mandamiento en lo que Jesús nos ha enseñado y una gran comisión. El gran mandamiento es, número 1, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:37. Ese es el gran mandamiento. Ahora existe la gran comisión. Hagan discípulos. Mientras van, mientras viven, mientras trabajan, cualquier actividad que hagamos mientras van, hagan discípulos. En Mateo capítulo 28 está Jesús diciendo estas palabras con toda la autoridad después de haber resucitado. Jesucristo no está hablando esto antes de morir. Estamos viendo que ya había pasado el primer día de la semana, había resucitado, y encontramos que aquí aparece a sus discípulos. Se acercó Jesús y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les estoy hablando como alguien que ha vencido, que ha cumplido su misión integral. O sea, he empezado la obra de hacer discípulos, he establecido la iglesia, la continuación de lo que yo inicié lo va a hacer la iglesia, y he redimido al hombre. Así que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora ustedes van a continuar la obra que inicié, y la iglesia es llamada a hacer su voluntad. La voluntad de Dios es que hagamos discípulos, que los bauticemos, o sea, que los comprometamos a vivir una vida idéntica a la de Cristo, que se identifique con Jesucristo. Cuando hablamos de discípulo, estamos hablando de alguien que se compromete intencionalmente a ser un seguidor de Jesús, que quiere parecerse cada día a Él. Eso es un discípulo. Un seguidor comprometido que quiere parecerse a Jesús cada día más y más. Para ello se bautiza en esa unidad trina de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo tercero, enseñen que guarden todas las cosas. Hacer, bautizar, enseñar. ¿Qué vamos a hacer? Discípulos, bautizarlos y enseñarles para que guarden todas las cosas. La iglesia está llamada a hacer su voluntad. Si miramos Efesios capítulo 5, verso 17, dice: por tanto, no sean insensatos, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Creo que la respuesta es sí. Somos exhortados a buscar la voluntad del Señor. Conocer la voluntad de Dios es la sabiduría más elevada. Jesús dijo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios. San Juan 7:17. ¿Qué hacía Jesús cada mañana? ¿Acaso no oraba buscando hacer la voluntad de su Padre? ¿Acaso Jesús no siempre estaba mencionando que estoy trabajando, haciendo los negocios de mi Padre, haciendo lo que Él me manda, dando gloria al Padre? Jesucristo vino a hacer lo que el Padre le envió a hacer. Así que, si miramos también Efesios 6:6, entender que es para Dios lo que hacemos. Vivir en el centro de la voluntad de Dios elimina toda la falsedad de religión o religiosidad y pone el sello de la verdadera sinceridad sobre vuestro servicio a Dios, sobre nuestro verdadero servicio a Dios.
como dice la Biblia. No lo hagan solo cuando los estén mirando como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Efesios 6, capítulo 6. También es entender el sufrimiento como proceso de crecimiento. Usted puede tener paz en su corazón con pocas cosas si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser infeliz con muchas cosas si está fuera de su voluntad. Podemos tener gozo en la oscuridad si se encuentra en la voluntad de Dios, pero puede ser un desdichado con riquezas y fama si está fuera de su voluntad. Marca la diferencia estar en la voluntad de Dios y no estar en su voluntad. La iglesia es llamada a hacer la voluntad de Dios. Podemos ser felices en el sufrimiento si nos encontramos en la voluntad de Dios. Pero podemos tener agonía con buena salud si estamos fuera de su voluntad. Qué curioso. Muchas veces hemos escuchado decir: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Entre las 4 leyes espirituales de evangelismo. Es cierto, Dios tiene un plan maravilloso para nuestra vida. Y si de alguna manera nos apegamos a ese plan, si nos apegamos a ese plan, el Señor va a bendecirnos. Estemos pasando las circunstancias que estemos atravesando, vamos a tener paz y bendición. Para esto necesitamos tener una buena relación con Dios. La Biblia revela que Dios tiene un plan para cada vida y que si vivimos en una comunión constante con Él, Él nos dirigirá y guiará en el cumplimiento de este plan. Algunos de nosotros nos conformamos con mucho menos que lo mejor de Dios. No debería ser así. Dios tiene lo mejor para nosotros. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. San Juan 10, 27 nos ayuda a entender que la voluntad de Dios es revelada solo a los que oyen su voz. Si la iglesia es llamada a hacer su voluntad, y si tú y yo somos la iglesia, debemos oír su voz. Jesús dijo en San Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Y no solamente oyen su voz, obedecen. Y no solo obedecen, le siguen. Tengamos en mente que la voluntad de Dios es revelada solo a los que oyen su voz. Creyentes, discípulos que han nacido de nuevo. La Biblia dice, sean transformados. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta. Romanos 12:2. Qué glorioso es saber que le pertenecemos a Él porque oímos su voz. Dios nos revela su plan a través de su palabra, jamás a través de adivinos, jamás a través de oráculos o magos, horóscopos y otras cosas que este mundo está buscando para buscar ser guiados por los astros, por cartas u otras cosas que se van dando. Su voluntad está reservada para quienes han confiado en Cristo, para la salvación. Él comparte sus secretos solo con los que han sido redimidos y transformados. Repito, los que oyen su voz. La iglesia está llamada a hacer su voluntad y la iglesia del Señor, su iglesia, su cuerpo, oye su voz. No se confunde, no oye otras voces, sencillamente está su oído afinado para escuchar al Señor. Qué lindo saber que Dios nos habla y que podamos discernir y entender que Él está hablando. Y cuando Él habla, obedecemos y hacemos su voluntad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oiga la voz de Dios, oiga la voz de Jesús, quien ahora es Dios, sentado a la diestra de Dios Padre. Él con toda esa autoridad está diciendo, vayan y hagan discípulos a todas las etnias. La palabra nación aparece etnias en el original y son grupos culturales, dialectos, lenguas. Usted y yo
No podemos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida a menos que acudamos primero a la cruz. Amigo, amiga, hermana, hermano que está escuchando este mensaje, es necesario confesar el pecado. Confiese que es un pecador y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Si desea el plan perfecto que Dios tiene para su vida, tenemos que pasar por el Calvario para obtener solo a través de Cristo. Y solo a través de Él podemos tener una buena relación con Dios y conocer su plan para nuestra vida. No podemos dar lo que no tenemos, pero sí estamos ansiosos de dar aquello que hemos tenido. Queremos compartir con otros, queremos tomar de la mano a otro y conectarlo a Jesucristo, conectarlo al Padre. Aquellos que están sin rumbo, guiarles al camino, el camino que es Jesucristo. La iglesia es llamada a hacer su voluntad y la voluntad de Cristo es que todos le conozcan. Eso dice la Biblia en San Juan 17, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Gloria a Dios que podemos conocer a Jesucristo, que podemos conocer al Padre a través de Jesucristo. Solo a través de Cristo podemos tener una buena relación con Dios. ¿Cómo nos revela Dios su plan? Primero, la voluntad de Dios es revelada a través de la Biblia. Isaías dijo, consulten en el libro del Señor y lean Isaías 34, 16. Sí, Él quiere que miremos la palabra. Detrás de las letras en la Biblia hay un Dios que habla. Volvamos a la palabra. Y la palabra nos va a guiar hacia los perdidos, a quienes necesitan ser guiados también por nosotros. Porque queremos ser discípulos, discipuladores. Queremos oír la voz de Dios y hacer su voluntad. Y la voluntad de Dios es que la iglesia haga discípulos. Que tú y yo como iglesia hagamos discípulos. Es la voluntad de Dios que vivamos por encima del pecado. Yo quiero darle estos puntos para que usted tome nota. Número 1, vivamos por encima del pecado. La iglesia está llamada, y es la voluntad de Dios, que vivamos por encima del pecado. La iglesia no comparte y no tiene comunión con el pecado. La iglesia ama al pecador como Cristo ama al pecador, pero detesta el pecado, lo denuncia y va en contra del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es errar el blanco, el pecado ofende a Dios y el pecado nos aleja del Señor. Número 1, vivamos por encima del pecado. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Eso dice 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4. No es la voluntad de Dios que los creyentes se sometan nuevamente al yugo de esclavitud, según Gálatas 5, 1. No podemos volver al yugo de la esclavitud. Si decimos que moramos en Él, también debemos vivir como Él vivió. 1 Juan capítulo 2, verso 6. 1 Tesalonicenses 5, 18 nos da este segundo punto que quiero compartir. Tengamos corazones agradecidos. Es la voluntad de Dios que seamos agradecidos. Den gracias a Dios en toda situación, dice la palabra, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En una era de quejas, lamentos, murmuraciones, es muy fácil caer en el patrón de ser desagradecidos. Dios desea que tengamos corazones agradecidos. ¿Usted se ha dado cuenta que muchos estamos acostumbrados a usar las oraciones solamente para pedir? Y la oración es un tiempo de hablar con Dios, un tiempo de comunión con Dios, y no necesariamente un tiempo solo para pedir. Seamos agradecidos mientras oramos.
Estemos dispuestos a hacer pausas en nuestras oraciones, queridas hermanas, en esos ayunos, en esas oraciones fervientes que ustedes tienen y que todos tenemos. Gloria a Dios, que podamos afinar nuestro oído y oír su voz mientras oramos, y démosle gracias por las respuestas que recibimos. Ayunamos para pedir cosas, pero ¿por qué no ayunar para dar gracias por las cosas recibidas también? Ayunar por cuando pasamos pruebas, pero ayunar y dar gracias cuando pasamos esas pruebas. Seamos agradecidos. Número 3, andemos rectamente. Es la voluntad de Dios que andemos rectamente. Primera Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. El mundo no puede refutar a los que andan rectamente y practican el bien. En el Señor, el mayor y más convincente argumento para la fe cristiana, si hablamos de testimonio, es una vida transformada. Pablo dijo, vosotros son cartas abiertas, sois cartas abiertas leídas por los hombres. Y si vivimos bien y andamos rectamente, nuestras acciones hablan. Y sí, predican, nuestras acciones gritan. Número 4, oraciones. Es la voluntad de Dios que oremos, porque Él escucha nuestras oraciones. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Número 5, que sus hijos se amen. Otra característica del discípulo es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y 1 Juan 13:35 dice, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. La mayor evidencia que Cristo está mostrando en nuestras vidas es que Él mora en nuestros corazones, Él vive en nosotros. Y eso posibilita y hace que amemos a los hijos de Dios, que amemos aún a los que no son hijos de Dios, a las criaturas de Dios, y que pensemos en ellos. Sí, Jesús nos da esta gran comisión porque Él vino con esa pasión de salvar y a buscar lo que se había perdido. La iglesia es mensajera de esa paz a través de Jesucristo. Cristo el mensaje, la iglesia la mensajera. Cuídese de involucrarse en polémicas, de enfrascarse en argumentos sectarios y discusiones que no tienen fruto. Que el amor sea el principio que prevalezca en su vida. Esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. El amor que debe existir en todos aquellos que profesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Número 6, que ninguno perezca. Sí, Dios vino a este mundo a salvar a los perdidos. El Espíritu del Señor me ha ungido, dijo Jesús, leyendo Isaías en una ocasión en la sinagoga. Y Él dijo, esta profecía hoy se ha cumplido. Él me ha ungido para dar buenas nuevas, para salvar a los quebrantados de espíritu. En otras palabras, Él vino a los más necesitados. ¿Por qué razón? Porque Él no quiere que ninguno perezca. Es la voluntad de Dios que ninguno perezca. El Señor no tarda en cumplir su promesa, dijo Pedro en el capítulo 3:9 de su segunda carta. No tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Como iglesia somos llamados a hacer su voluntad, alcanzando barrios donde no hay iglesias, llegar con los GPS, con la escuela dominical, con el ministerio de niños, con el ministerio de damas, llegar a esos lugares inalcanzados
donde hay pobreza, tristeza, frustración, amargura, dolor, enfermedad, etcétera, etcétera. Allí somos llamados. Vayan y hagan seguidores comprometidos que se parezcan a Jesús. Jesús quiere salvar a todos. Donde tú llegas con el mensaje de salvación, Jesús llega a ese lugar. Comunidad que tú visites para predicar el mensaje de salvación, Jesús llega a esa comunidad a través del mensaje que tú estás llevando, que yo estoy llevando. Si tú deseas conocer la voluntad de Dios, aparta un tiempo especial cada día para leer la palabra de Dios en esa actitud de oración y pongámonos a meditar en ella. Yo sé que Dios nos va a empujar, el Espíritu Santo nos va a impulsar y nos va a llevar a lugares donde hay necesidad de que la gente se arrepienta y confiese sus pecados para perdón de pecados. Hay algo que yo siento en mi corazón fuertemente y predico en todo lugar donde visito. Terminemos nuestros días haciendo su voluntad como iglesia. Terminemos nuestros días cumpliendo la gran comisión. No necesitamos otra visión, no necesitamos una nueva revelación. La revelación está, ya fue revelada y tenemos aquí la santa palabra de Dios. Y Él nos dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan, salgan, hagan discípulos. Enséñenles que guarden todas las cosas. Enséñenles a amar, a perdonar. Que se bauticen en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, que se identifiquen con Dios. Que estén dispuestos también a hablar a otros de este mensaje. No queda otra cosa, queridas hermanas, que están participando de esta convención magna y maravillosa, de que ustedes, como siervas de Dios, puedan entender y podamos hacer todos juntos este esfuerzo y sacrificio de continuar lo que Jesús inició. Nosotros somos llamados a continuar la misión de salvar a este mundo perdido. Y cuánto más en medio de esta pandemia, cuánto más cuando el dolor se ha intensificado, cuando la muerte está a la vuelta de la esquina, cuando la muerte está tocando puertas de personas que amamos, que aún no han conocido el amor del Señor. La iglesia es llamada a hacer su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Cumplir la gran comisión. Yo te animo a que oremos por esas personas que aún no conocen la esperanza que uno puede tener en Cristo Jesús. La paz que Él produce, el gozo en medio de la adversidad que puede traer conocer a Jesucristo. Querida hermana, adelante en tu ministerio. Yo quiero animarte a ti, líder de damas a nivel distrital, departamental, local. Hagamos discípulos. Hagamos seguidores comprometidos que cada vez quieran parecerse a Jesús más y más, intencionalmente. Dios les bendiga. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta convención de damas y por las hermanas que se han reunido, Señor, en el nombre de Jesús, para que sean testigos, Señor, en toda Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice Hechos. Queremos ser testigos en todo lugar. Danos la unción de tu Espíritu Santo. Empodéranos, Señor, para hacer y cumplir la gran comisión, como esas mujeres que salieron a predicar, anunciando que tú habías resucitado. Las primeras mensajeras, últimas en la cruz, llorando, siendo testigos del sufrimiento y padecimiento en tu cuerpo,
pero primeras en la glorificación y en la resurrección, primeras dando ese mensaje de que tú vives. Mujeres misioneras, mujeres que se levanten cumpliendo ese rol, como la mujer samaritana, llegando a comunidades, transformando comunidades. Señor, bendice el ministerio de damas, ministerio que apoya las misiones, el avance y el crecimiento de la obra, apoyando también a ministros a través del Club Dorcas, apoyando con los fondos para alcanzar nuevas zonas y nuevos barrios. Bendice este ministerio y a cada hermana, Señor, de cada departamento, desde Cobija hasta Tarija, desde Santa Cruz hasta La Paz, todos los 9 departamentos, Señor, bendícelas. Y gracias por el trabajo que nos has asignado. Queremos hacer tu voluntad cumpliendo la gran comisión. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.